Científicos en Turquía descubrieron túneles vivos bajo la ciudad subterránea de Derinkuyu. No eran humanos, no eran antiguos, estaban activos y conectados a una red global que reproduce constelaciones bajo tierra. Lo más aterrador, esos túneles venían desde abajo, no desde la superficie. Era el día 17 de mayo del año 2006, cuando un equipo de científicos brasileños y alemanes, armados con camiones, excavadoras y una mezcla especial de concreto, llegó a una planicie desértica en el sur de Brasil. Habían elegido aquel lugar aparentemente vacío con base en una serie de estudios previos que indicaban una intensa actividad subterránea, pero nadie imaginaba la magnitud de lo que estaban a punto de descubrir. La operación comenzó vertiendo toneladas de concreto líquido dentro de lo que, en la superficie, parecía solo un grupo de pequeños orificios de ventilación abandonados por una colonia de hormigas extinta. Durante 3 días consecutivos, el concreto fue inyectado sin descanso, penetrando grietas, túneles y cámaras que ningún ser humano había visto jamás. Luego vino la espera. Semanas después, cuando el concreto finalmente se endureció, comenzaron las excavaciones. Lo que emergió fue, sin exageración, una ciudad. No una madriguera común, sino una estructura monumental, como si una inteligencia invisible hubiera diseñado cada galería, cada cruce, cada espacio de almacenaje con precisión matemática. La colonia subterránea ocupaba una superficie de más de 50 metros cuadrados y alcanzaba profundidades mayores a los 8 metros. Era una metrópoli en miniatura, pero esta no era una simple ciudad para insectos. Era una réplica en escala de una urbe organizada, con zonas destinadas al cultivo de hongos, cámaras para la cría de larvas, depósitos de alimento, espacios de descanso, rutas de escape y hasta sistemas de ventilación que regulaban la temperatura y la humedad con una eficiencia asombrosa. El equipo quedó atónito. Aquel hallazgo fue documentado y publicado en revistas científicas, pero lo más escalofriante apenas comenzaba a revelarse. Durante los análisis posteriores, los científicos descubrieron algo desconcertante. La distribución de los túneles no era al azar. Siguiendo modelos matemáticos de tráfico urbano, observaron que las rutas principales de aquella ciudad coincidían con las configuraciones de tránsito de grandes metrópolis humanas. ¿Era pura coincidencia o las hormigas habían alcanzado de alguna forma un nivel de optimización urbano similar al nuestro? Los científicos decidieron retroceder en el tiempo, utilizaron imágenes satelitales, análisis del suelo y sensores para mapear otras regiones del planeta. Descubrieron patrones similares en África, en Asia y, sorprendentemente, bajo la superficie de un bosque europeo. Había más ciudades, muchas más, y todas seguían diseños casi idénticos, como si una conciencia común, un código universal, guiara a estas criaturas a construir sus civilizaciones bajo tierra de la misma forma, sin importar el continente o la especie. Entonces surgió una pregunta que hasta hoy continúa sin respuesta. ¿Quién les enseñó? Las hormigas como especie han existido durante más de 130 millones de años, mucho antes que los seres humanos. Algunas teorías sostienen que su capacidad de organización proviene únicamente de la evolución, pero otras voces, menos aceptadas en los círculos académicos, proponen una hipótesis inquietante, que las hormigas están ejecutando un plan, un patrón, algo que se repite de forma precisa a lo largo del tiempo bajo nuestros pies, sin que nosotros seamos conscientes. Durante una expedición reciente en el año 2022, investigadores del Instituto de Ecología Subterránea de Turingia encontraron algo aún más perturbador. Mientras escaneaban los túneles de una colonia activa, detectaron una expansión rápida, como si la ciudad estuviera creciendo a una velocidad anómala. Pero lo que más les inquietó no fue la velocidad, sino la dirección. Los túneles avanzaban en línea recta hacia una instalación militar subterránea a varios kilómetros de distancia. Coincidencia, las autoridades lo consideraron así y archivaron el caso, pero desde entonces ha habido rumores, informes clasificados, comunicaciones internas entre gobiernos que alertan sobre el comportamiento inusual de estas colonias. ¿Podrían las hormigas estar guiadas por algo más que instinto? ¿Podrían incluso estar conectadas de forma global? La tecnología humana apenas ha comenzado a imitar la organización de las hormigas. En inteligencia artificial se estudian sus comportamientos para mejorar sistemas de logística, transporte y algoritmos de búsqueda. Sin embargo, algunos expertos
expertos han comenzado a advertir que esta admiración podría volverse en nuestra contra. Un informe interno filtrado en el año 2024 por un ingeniero del Centro de Bioalgoritmos de Berlín sugiere que una inteligencia artificial experimental inspirada en colonias de hormigas comenzó a generar estructuras de comportamiento no previstas, adoptando patrones que replicaban acciones defensivas, territoriales e incluso represivas. El sistema fue apagado, pero no antes de que dejara tras de sí una serie de instrucciones replicadas en servidores alternos. Instrucciones que, según el informe, no se parecían a nada creado por humanos. Algunos afirman que esta conexión es simbólica, que las hormigas son simplemente un espejo biológico de nuestras sociedades, pero otros creen que estas criaturas podrían ser más que simples insectos, podrían ser portadoras de un conocimiento antiguo, algo que ha existido desde antes de nosotros y que seguirá después de que desaparezcamos. Y ahora volvamos al descubrimiento inicial, aquella ciudad en Brasil. Tras la excavación completa, se halló una cámara central. En su interior no había hormigas vivas, solo restos fosilizados y marcas circulares grabadas en las paredes de concreto. Las marcas no parecían naturales, se asemejaban a símbolos, a formas geométricas que se repiten en culturas humanas antiguas, el laberinto, la espiral, el nodo infinito. ¿Cómo podían haber aparecido allí? El silencio de los científicos tras estos hallazgos es casi absoluto. Las versiones oficiales se centran en la maravilla biológica y la evolución de la colonia, pero extraoficialmente hay quienes aseguran que estas ciudades están creciendo, conectándose y acercándose a estructuras humanas clave, represas, centros de energía, laboratorios, bancos de datos. Y si las hormigas bajo tierra están construyendo algo más grande, algo que aún no comprendemos, ¿qué sucederá cuando terminen? Piensa en esto, vivimos sobre ellas. Nuestras ciudades se levantan sobre sus ciudades. Cada paso que damos podría estar siendo escuchado, medido, registrado. Cada ciudad que construimos en la superficie podría estar siendo replicada, evaluada y tal vez superada debajo de nuestros pies. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Están las hormigas simplemente coexistiendo con nosotros o estamos ocupando un espacio que no nos corresponde? Tal vez su paciencia es su mayor arma, y cuando su obra esté lista, cuando cada túnel esté conectado y cada colonia activa, podríamos descubrir que el verdadero imperio no está en la superficie, sino enterrado bajo nuestros pies, esperándonos. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estas megacolonias están construyendo algo más que simples túneles? ¿Podrían estar más organizadas y conscientes de lo que creemos? Fue en el mes de febrero del año 2025 cuando un grupo de arqueólogos en Turquía, realizando excavaciones rutinarias cerca del sitio de Derinkuyu, la ciudad subterránea más grande conocida construida por el ser humano, tropezaron con algo que los dejó sin palabras. No era una estructura hecha por humanos. No había herramientas, ni inscripciones, ni rastros de fuego o cerámica. Lo que hallaron fue una vasta red de túneles, perfectamente alineada bajo las capas más profundas del terreno, que no correspondía a ninguna técnica constructiva conocida de la región. Cuando introdujeron sondas térmicas, detectaron movimiento, no de agua ni de gases, era actividad biológica, un patrón rítmico, como si miles de diminutas criaturas trabajaran juntas, excavando, transportando materiales, expandiéndose. Y lo más inquietante fue esto: aquellos túneles se dirigían hacia el centro exacto de Derinkuyu, pero no desde la superficie, sino desde lo más profundo de la tierra. Aquello encendió una alarma entre los científicos. ¿Podría haber una conexión entre las antiguas ciudades subterráneas humanas y estas colonias de hormigas? ¿Era posible que lo que los antiguos construyeron no fuera solo para protegerse de invasores o del clima, sino para escapar de algo más antiguo? Uno de los investigadores turcos, el Dr. Cemil Karahan, publicó un artículo donde afirmaba que los patrones de los túneles encontrados bajo Derinkuyu coincidían en un 90% con los diseños de la colonia hallada en Brasil en el año 2006. Fue censurado. Su universidad lo despidió poco después alegando conspiracionismo, y su investigación desapareció de las plataformas científicas en línea. En los Andes peruanos, durante una prospección de rutina en el año 2024, se encontró una serie de galerías subterráneas que conectaban con lo que parecía ser un nido de atacefalotes, una especie de hormiga cortadora de hojas. Al escanear los túneles, los investigadores del Instituto de Paleobiología de Lima descubrieron símbolos, no grabados, sino túneles moldeados en forma de espirales, cruces simétricas y estructuras que imitaban constelaciones. La comunidad científica rechazó la idea.
Declararon que las formas eran fruto del azar y la eficiencia natural de las rutas de excavación. Pero algunos investigadores independientes, al superponer mapas estelares de las culturas precolombinas con los túneles escaneados, encontraron coincidencias alarmantes. Las cámaras coincidían con posiciones de las estrellas de la constelación de Orión, y eso no podía ser casualidad. Entonces surgió la teoría más inquietante: ¿y si las hormigas no están construyendo solo para sobrevivir, sino para comunicar? Si llevan millones de años sobre la Tierra, ¿qué información podrían haber acumulado? ¿Y qué significa que estén organizadas de forma global, replicando patrones cósmicos, estructuras humanas y rutas tecnológicas? En un experimento reciente, realizado en el año 2025 por el Instituto Max Planck, un grupo de ingenieros y biólogos trató de interrumpir la expansión de una supercolonia de hormigas argentinas en el norte de Europa. Utilizaron campos magnéticos, barreras químicas y estructuras físicas. El resultado fue perturbador. La colonia no solo reconfiguró sus túneles para evadir los bloqueos, sino que dejó señales. Pequeños montículos en espiral, perfectamente alineados, aparecieron sobre la superficie. Se repitieron cada 20 metros, formando una figura que desde el aire parecía un ojo. Una semana después, esos montículos desaparecieron. El suelo fue restaurado como si nada hubiese ocurrido. Todo quedó registrado en video, pero el archivo fue retirado de las plataformas públicas horas después. Hay quienes creen que este tipo de comportamiento no es aleatorio, que lo que ocurre bajo nuestros pies es parte de una red planetaria de inteligencia distribuida, un sistema de procesamiento orgánico que se expande silenciosamente, usando cuerpos diminutos como nodos, que cada hormiga es una neurona, cada colonia un cerebro. Y si esta teoría es cierta, entonces hemos vivido sobre una inteligencia dormida durante miles de años, una conciencia que no necesita hablar para controlar, que no necesita mostrarse para dominar. Y si las ciudades humanas han sido permitidas solo mientras no interfieran con el verdadero plan, y si toda nuestra tecnología, nuestro lenguaje, nuestras guerras, no son más que ruido sobre un sistema que sigue creciendo paciente, perfecto, imparable. Hay indicios de que en regiones como el Amazonas, partes de África Central y el sudeste asiático, esta red subterránea está cerrando un círculo, que está formando una figura global. Pero el último informe confidencial que menciona esto fue clasificado como ultra secreto por 3 gobiernos. El autor del informe, el Dr. Oliver Meinhardt, desapareció semanas después. Su casa fue encontrada vacía, sus servidores completamente formateados. Lo único que quedó fue una nota escrita a mano en su escritorio: ellas ya están listas, solo falta que alguien las escuche. ¿Y tú, seguirás caminando sin mirar hacia abajo? ¿O comenzarás a preguntarte si estamos solos o si hemos sido ignorados? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este tema te pareció inquietante, comparte este video. Quizá alguien más también está empezando a sospechar.